Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a la última charla de este curso académico de Zaragoza Lingüística. Así que vaya por delante las gracias a todos los que acudís a esta última cita. El año que viene volveremos, estamos preparando el programa. Bueno, tenemos con nosotros a Julio Santiago, aquí presente, que para los que lleváis un tiempo yendo a las actividades de SILEX, pues ha venido varias veces a Zaragoza, aunque esta es la primera vez que viene a dar una charla a Zaragoza Lingüística. De Julio, pues es licenciado y doctor en Psicología Experimental por la Universidad de Granada y también es profesor de este mismo departamento y de esta misma universidad. También ha sido profesor visitante Leverhulme en la University College London durante un año y pico, me parece, ¿no? Más o menos. Bueno, también es el director del Grounded Cognition Lab, que pertenece, como tenéis ahí, al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. Tiene varias líneas de investigación, lengua de signos, procesamiento fonético, ¿no? Pero una de las líneas en la que últimamente más ha trabajado y de las que yo creo que tiene una relevancia internacional es la línea en la que explora el significado y la representación mental. Y es un poco lo que, tanto de metáforas, relativismo lingüístico y el tema que también viene a presentarnos hoy. Además de docente e investigador, también a mí me gusta siempre destacar de Julio su labor dentro de la divulgación científica y hasta hace poco era el editor principal, ahora es coeditor principal de una revista de divulgación que se llama Ciencia Cognitiva. Si os metéis en internet y ponéis Ciencia Cognitiva, sale enseguida, está escrita en castellano y tiene una labor muy importante porque divulga, ¿no? Como dice la palabra, en textos muy cortitos, pues lo que se está haciendo, lo que se ha hecho en diversas áreas de conocimiento de la psicología, lingüística, lengua, etc. Así que es un placer para nosotros, para todos, y les traer de nuevo a Julio y os dejo ya con su charla. Gracias. Sí. Pues muchas gracias Iraide, muchas gracias a todos. La verdad que es un gusto venir a Zaragoza, siempre me lo paso muy bien y es un contexto estupendo. Y además para mí es una cosa, o sea, es una experiencia especial porque normalmente no hablo a gente que no sean psicólogos. Y entonces eso siempre es muy enriquecedor, te obliga a revisar cosas que tú das por sentadas y a explicarlas de otra manera y a irte a lo básico, ¿no? Y bueno, pues siempre es una experiencia muy buena. Y hoy pues voy a contaros sobre una línea de investigación que estamos llevando a cabo, la cual llevamos un par de años trabajando, que hasta el momento está dando unos resultados muy interesantes. Y bueno, os voy a enseñar cosas pues desde los primeros experimentos que hicimos, que ya están un poco más asentados, digamos, hasta cosas que prácticamente he estado analizando la semana pasada. O sea que vais a ver un poquito de cosas pues muy actualmente en el horno, vaya, cociéndose. Y bien, el tema en general es la comprensión del lenguaje. ¿Cómo hacemos las personas para comprender las frases, sobre todo extraer el significado de la frase? Y la cuestión más amplia de todas ellas es qué es eso del significado, cómo se representa eso en la mente de la gente, ¿no? El contexto en el que nos movemos es digamos, la aproximación clásica y más establecida a este tipo de cuestión, que es la que surgió en los años 60 principalmente, a partir del trabajo de Chomsky y de otros que os voy a mencionar ahora, ¿no? Pero bueno, Chomsky sin duda fue uno de los pilares clave del surgimiento de ese modo de pensar. Curiosamente, fue un personaje revolucionario cuya revolución estuvo apoyada de forma esencial en una oración sin sentido. Eso es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Como pensando un poco sobre una oración que no significa nada,
se puede aprender tanto sobre el lenguaje y el significado. Esta oración que vosotros conoceréis, pues a él le sirvió para poner en manifiesto de un modo muy claro que el lenguaje no puede estar basado o no puede partir de la experiencia previa del aprendizaje de la frase, porque era lo que decían los conductistas en su momento, en el contexto en el que esto se dijo, ¿no? Puesto que es improbable, él decía, que usted haya escuchado nunca en su vida la frase ideas verdes incoloras duermen furiosamente, o cualquier otra que uno se pueda inventar. Y, sin embargo, todos percibimos que esa frase es perfectamente correcta. Está perfectamente correcta, gramaticalmente correcta en castellano, y además te pueden preguntar sobre ella, te pueden hacer todo un test de conocimiento y decirte de qué color eran las ideas. Pues verde e incolora también. Y cómo dormían furiosamente. Tú puedes ver perfectamente que la sintaxis, la organización gramatical de la frase, es la que te está llevando al significado, y lo tiene que estar haciendo de un modo necesariamente que es independiente del propio significado. Es mediante la combinación, organización de elementos dentro de la frase, o sea, gracias a la existencia de una serie de reglas de combinación de esas partes, que la sintaxis te da las pistas para ir combinando los significados de esas palabras y llegar al significado del conjunto. Y, por tanto, de esta reflexión se sacó pues, lo que fueron sus principales afirmaciones con respecto a la sintaxis, ¿no? Donde se ve que es un conjunto de reglas generativas en el sentido de que permite generar infinitas posibles oraciones y que son reglas formales, es decir, que se aplican a una serie de representaciones que en sí, las manipula de forma absolutamente formal, del mismo modo que un algoritmo puede coger un número y aplicarle cierto procedimiento y y sumarlo con otro número, por ejemplo. Es decir, de un modo mecanístico, ¿no? Y añadido a su argumento de que los niños no son expuestos a un contexto de aprendizaje que realmente les permita sacar esas reglas por aprendizaje, que es lo que se llamó el argumento de la pobreza del estímulo, pues él además defendió que este conocimiento tenía que tener una base innata y por tanto además ser universal. Bien, en ese contexto a esto se unió la labor de filósofos como Jerry Fodor, que ampliaron esta manera de pensar al propio campo del significado. Pues para Chomsky se quedaba en la sintaxis. La sintaxis de algún modo nos permitía componer ese significado, pero no entraba mucho más en cómo estaba ese significado compuesto. La idea de Fodor fue decir, bien, el significado es también una serie de estructuras formadas por conceptos que de nuevo son totalmente arbitrarios, amodales. Amodales, cuando digo amodal me refiero a que no está ligado a ninguna modalidad sensorial concreta, y que se manipulan de forma, pues mediante ese mismo tipo de reglas formales, ¿vale? En este caso, como estamos hablando de significados, pues reglas más parecidas a las reglas de la lógica. Y pues pensar era precisamente aplicar ese tipo de reglas y cambiar esas estructuras de pensamiento, que era de tipo proposicional, pues cambiarlas y convertirlas unas en otras, ¿no? Entonces, esta era la idea básica que o sea, el gran marco en el cual se entendía la comprensión del lenguaje, ¿no? A partir esa foto se le ha dado la vuelta, a partir del sonido, pues la mente del oyente computa la estructura sintáctica de la oración y la estructura sintáctica, pues las palabras acceden en el diccionario mental a sus significados y la estructura sintáctica da las pistas que uno necesita para combinar esos significados y finalmente extraer esa estructura proposicional de conceptos, ¿vale? Que ya representa ese significado. Y esto es comprender una oración, ¿vale? Bien, como digo, este es el contexto en el cual se ha llevado adelante la investigación sobre estos temas pues, durante un montón de años, desde el principio de los 60 hasta pues, prácticamente el año 2000, 99, 2000, donde empezaron a surgir propuestas que defienden que
a la hora de comprender significados, las personas, el cerebro de las personas, nosotros hacemos algo que no estaba presente en este marco, y que no estaba presente en absoluto, y era el hecho de realizar simulaciones mentales de ese significado. Y una simulación mental es un tipo de representación mental, pero que es rica en detalles perceptuales y motores. Es decir, o dicho de forma breve, básicamente comprender una oración, por ejemplo, que te describe una cierta escena, viene a ser más o menos lo mismo que vivirla realmente, esa escena. Es decir, en términos de actividad representacional, en términos de actividad cerebral, comprender una oración y vivir esa misma situación genera algo parecido internamente. Eso es lo que, más o menos, es la idea global de simulación mental. Es decir, es una representación interna que en este caso es analógica, es modal, tiene información específica de los distintos sentidos, de la acción, etc. Y lo que se viene a decir es que comprender precisamente es, o sea, que eso es comprender, que generar esa representación es llegar a comprender algo. Desde el punto de vista de este autor en particular, puesto que en este campo hay un montón de teorías diferentes, pero dentro de este autor en particular, que lo ha desarrollado quizá un poquito más que otra gente, pues cuando comprendemos una descripción como esta, pues las palabras activan lo que él llama, lo que antes se venía a llamar conceptos y ahora él lo quiere llamar simuladores. Y son pues unidades que son de por sí capaces de generar una simulación mental, ¿vale? Pero luego después es en el campo, en la propia simulación mental, donde todas estas unidades, digamos, se colocan unas con respecto a otras y se dotan de esa riqueza que se supone que tienen las simulaciones mentales, ¿vale? Bien, esta manera de pensar sobre el significado está lejos de haber alcanzado el nivel de formalismo y de detalle y de precisión que llegaron a tener las teorías generativas con respecto a la sintaxis o las teorías filosóficas y lógicas con respecto al significado, ¿no? Al significado proposicional. Sin embargo, sí ha podido generar algunas ideas clave, ¿no? Y en concreto, la principal en la cual se han centrado los psicólogos ha sido en esta cuestión. Es decir, vamos a ver, por mucho que no entendamos muy bien, a lo mejor del todo, en qué consiste una simulación mental, pero sí sabemos que es una representación modal y rica en detalles. Entonces, podemos coger e intentar ver si realmente las personas realizan ese tipo de simulaciones cuando comprenden una oración. ¿Vale? Los psicólogos en general, un psicólogo que yo conocí una vez decía siempre, I'm a psycholinguist, therefore I'm simple-minded. Es decir, soy un psicolingüista, lo cual significa, o sea, básicamente soy psicólogo, lo cual significa no me meta en líos extremadamente complicados. Vamos a ver una cosa sencilla y clara que podamos intentar ver si podemos encontrar datos empíricos que prueben que eso realmente existe. Entonces, pues los psicólogos cogieron y dijeron, vale, otra gente que se dedica a trabajar en perfilar los detalles formales de estas teorías, pero nosotros vamos a intentar poner a prueba si de verdad las personas realizan este tipo de simulaciones, ¿vale? Bien, uno de los objetivos principales de esta charla es enseñaros un poco cómo los psicólogos hacen ese tipo de puesta a prueba, ¿no? De puesta a prueba basada en evidencia. Pues uno de los estudios yo diría, fundacionales, vaya, de este tipo de línea de investigación, que fue este de Stanfield y Swan, pues se centró en oraciones muy sencillitas, como esta. Juan puso el lápiz en la taza. Y entonces cogían y le presentaban a un grupo de personas, bueno, uno a uno, evidentemente, en la pantalla del ordenador, le ponían primero una oración como esta, Juan puso el lápiz en la taza, y a continuación la oración desaparecía y aparecía un dibujo, que podía ser de un objeto que había sido mencionado en la oración o no. Y la persona simplemente tenía que pulsar una tecla si la oración anterior mencionaba este objeto y otra si no lo mencionaba, ¿vale? Y el ordenador medía el tiempo que se tardaba
desde que aparecía ese dibujo hasta que la persona tomaba su decisión y decía si había aparecido o no había aparecido. Entonces, el aspecto clave del diseño era que el dibujo podía aparecer de dos maneras distintas. Si la oración es Juan puso el lápiz en la taza, ese lápiz está vertical. Y fijaros que eso no está dicho en ningún lugar en la oración. No es parte de la información que está en la oración, es una parte de información que tiene que ser recreada. Si la gente hace esas simulaciones mentales de lo que está escuchando, de algún modo tiene que recrear que ese lápiz termina estando vertical, pero no está en absoluto en el input que recibe. Y a esto además le añadieron una condición singular en la cual el lápiz está en el cajón. Y ahora resulta que aquí es el lápiz horizontal el que se esperaría y el vertical el que no cuadraría con la oración. En azul he puesto lo que sería la condición congruente, lo que cuadra con la situación reflejada en la oración, pero no mencionada explícitamente, ¿vale? Y en rojo lo que sería la incongruente. La lógica es, si la gente realmente realiza estas simulaciones, le va a costar un poquito más de trabajo, un poquito más de tiempo, decidir que ese lápiz vertical ha sido mencionado en la oración, porque en su representación mental tendrá algún lápiz horizontal, ¿verdad? Pues los datos indicaron exactamente ese tipo de resultados, apoyaron esa predicción. Fijaros que el tiempo de reacción se mide en milisegundos. Las personas solemos, raro es que tardemos más de un segundo en responder a alguna de estas tareas. Y el efecto en sí, el tamaño del efecto, la diferencia entre las medias en esos dos casos, pues a lo mejor son 50 milisegundos. Sin embargo, esos 50 milisegundos de diferencia no estarían ahí si no fuera porque algo dentro tiene que estar pasando de este estilo. Es un modo en que nosotros enganchamos un índice en la conducta y nos indica que algo está sucediendo dentro de la cabeza de la gente. Entonces, un aspecto clave, evidentemente, es dar con un buen índice de lo que uno quiere medir, ¿no? Bien, pues este estudio, como digo, abrió toda una caja de Pandora, porque empezaron a ponerse a prueba un montón de interacciones. Esto sería lo que me he contado, una interacción entre lenguaje y percepción, pues se empezaron a estudiar. Y pronto se estudió también la posibilidad de que el lenguaje interactúe con la propia producción de acciones. Y, por ejemplo, en este estudio lo que hacían era presentarle a las personas oraciones como estas, ¿vale? Y también oraciones sin sentido como esta. Y la tarea de la gente simplemente era darle un botón y decir si la oración tiene sentido, y darle otro botón y decir si no tiene sentido, ¿vale? Ahora, el punto clave era que en este caso ellos empezaban pues presionando un botón en el centro, y para decir una u otra respuesta, pues esto se intercambiaba, ¿vale? Pero para decir una otra respuesta tenía que moverse o hacia adelante o hacia atrás. Y como veis, en el significado está o bien bastante explícito o bien implicado por el significado abstracto de lo que se está contando, pues está el hecho de que hay un movimiento en una cierta dirección con respecto a uno. Si Elisa te pasa a ti la libreta, pues la libreta viene para ti. Y si tú se la pasas a ella, que podéis imaginaros que esas condiciones de esas oraciones también estaban en la otra forma, en la cual tú le pasas la libreta a Elisa, ¿no? Pues entonces el movimiento es hacia el otro lado. Y en el caso pues de algún modo la anécdota viene para ti, o tú se la cuentas a Isa, entonces va para ella, ¿no? Pues cuando se miraron el tiempo que tardaban las personas en levantar esto, en concreto lo que se mira es el tiempo que tarda en empezar a moverte, sea para un lado o sea para otro, pues encontraron el mismo tipo de efectos de congruencia que hemos visto antes, y también lo encontraron en la condición de movimiento abstracto. Lo cual abre también un mundo interesantísimo, y es cómo puede hacer uno
representación, o sea, simulaciones mentales que se supone que son detalladas y ricas perceptualmente, etcétera, sobre cosas abstractas. Por eso ahí el mundo de las metáforas conceptuales tiene mucho que decir en ese sentido, pero es una cosa en la que yo no voy a entrar en esta charla y a partir de ahora siempre estaremos hablando de oraciones bastante concretas. Bien, pues como digo, esto generó una explosión de investigación. Un montón de estudios se dedicaron a ver este tipo de efectos de congruencia sobre una variedad de dimensiones perceptuales y motoras pues muy grandes. Y en general, claro, por lo menos los que están publicados, encontraron efectos en la dirección de los que hemos visto. Evidentemente, los que no siempre puede haber muchos que no hayan encontrado nada y no han llegado a ser publicados. Esa duda siempre le queda a uno, ¿no? Pero en general se ha ido acumulando bastante evidencia en esa dirección. Bien, a esto se le añadió pronto una serie de estudios de corte neurocientífico. Daros cuenta de que la predicción de que comprender una frase es algo que genera una actividad bastante parecida a lo que sea percibir esa misma situación, a lo que genera percibir esa misma situación directamente, pues hace una predicción muy clara con respecto a lo que tiene que estar pasando en el cerebro. Si a la hora de percibir una cierta situación, pues se activan zonas perceptuales del cerebro, pues a la hora de comprender la oración o las palabras que se refieren a eso, las mismas zonas deben de mostrar algún tipo de actividad. Entonces, para que entendáis un poquito esto, voy a explicar un poco, bueno, evidentemente cuento con que todos sabéis que el cerebro tiene zonas dedicadas para... ¿no? A ver, que a veces, yo el otro día, hablando con unos estudiantes de otra carrera también, me encontré que el hecho que muchas veces da uno por sabido de que las áreas cerebrales de la derecha controlan la parte izquierda del cuerpo, pues no lo conocía. Y claro, yo pensé, digo, es verdad, pues tienes toda la razón del mundo, ¿y por qué tienes que conocerlo? Pero es de esas cosas que a los psicólogos como que ya ni nos acordamos nunca de que se deben de explicar también. Bueno, lo que quiero contaros es que os fijéis sobre todo en esta zona de aquí, que es el córtex motor. Ahí está la zona, bueno, esta zona y las zonas previas, ¿vale? Son las premotoras. Esa es la parte del cerebro, más o menos por este lado de aquí, que controla los movimientos de la parte contralateral del cuerpo. Y aquí estas son las zonas típicas del lenguaje, las zonas clásicas, ¿vale? Pues lo importante es que nos vamos a fijar en la parte motora. Hasta el momento de este estudio, nadie se le había ocurrido nunca decir ni pensar que el córtex motor tuviera algo que ver en la comprensión de oraciones. Pues lo que hicieron estas personas fue, primero, apoyarse en un hecho bien conocido del córtex motor, y es que el control, o sea, la parte del cerebro que controla cada parte del cuerpo, pues está perfectamente organizada, ¿vale? De modo que en la parte más superior, justo aquí en medio de una cisura grande, ¿no? Pues justo en la parte que está en el vértice y hacia adentro, hacia el centro del cerebro, esa parte controla los movimientos de los pies, las piernas, el tronco, ¿vale? Y a medida que nos vamos hacia la parte más externa, ahí hay neuronas que controlan pues, el hombro y demás, la mano, como podéis ver, la mano está muy dimensionada, es decir, hay un montón, todas las neuronas de toda esta zona se dedican a controlar la mano, mientras que solamente unas poquitas por aquí controlan cosas de la muñeca. Es lógico, con las manos lo hacemos todo, entonces el cerebro le dedica mucha más masa neural a eso que a eso. Y luego estas partes de la mano van seguidas por las partes que controlan los ojos, la nariz, los labios y de nuevo lo que es la boca en general está muy representada en el córtex motor. Pues también es otra zona con la que, entre otras cosas, hablamos y hacemos un montón de movimientos muy difíciles y rápidos. Bien, pues estos investigadores lo que dijeron fue, vamos a pedirle a la gente que lea palabras
mientras que le hacemos una resonancia magnética y vemos a ver qué zonas se activan. Pero ahora el punto clave era que algunas de esas palabras son acciones que se hacen con los pies, otras son acciones que se hacen con las manos y otras son acciones que se hacen con la boca. Y entonces cogieron y primero, bueno, los meten en el escáner, primero les piden simplemente que muevan, para detectar qué zonas se activan, les piden mueve los labios. Entonces ves que produce activación en la zona que veis en verde, ¿vale? Luego le dicen mueve los dedos y esa activación está un poquito más para arriba, ¿eh? Y luego mueve el pie, los pies y esa activación está en la zona central, ¿verdad? Y entonces les ponen simplemente a leer palabras. De hecho, lo único que les piden es que las lean y al final le dicen, después de la sesión te voy a preguntar a ver que me digas todas las que puedas recordar. Con lo cual la persona solo tiene que estar pues, prestando atención y leyéndolas, ¿no? Bien, fijaros cómo, aunque el solapamiento no es total, por supuesto, pero como, por ejemplo, para las palabras que son acciones de pierna, pues fijaros cómo están activándose zonas centrales, ¿vale? No son totalmente las motoras, pero son las premotoras pegaditas a las zonas motoras, ¿vale? Igualmente con las palabras de acciones de mano, pues activan zonas que en este caso se solapan bastante con las que directamente controlan los movimientos de los dedos. Y las de la cara, pues estas están un poco más separadas, o sea, fijaros, más premotor todavía, ¿vale? Y más atrás. Pero vaya, en general lo que se encuentra es lo que se vino a llamar una somatotopía del significado de las palabras. Y desde luego ninguna de estas áreas son zonas de lenguaje. Son zonas claramente premotoras y motoras. Bien, entonces eso ya empezó a mostrar que el cerebro está haciendo muchas más cosas en otros sitios a la hora de procesar lenguaje de lo que se venía pensando. Pues de nuevo, esto generó otro montón de investigación y en una revisión que se publicó hace, bueno, como 10 años después o menos, pues ya había un montón de estudios que encontraban que cuando se escuchan palabras de todos estos tipos, fijaros que las hay motoras y sensitivas también, pues se generan activaciones en zonas del cerebro que coinciden en general con el tipo de palabra que son, ¿vale? Entonces, por tanto, pues parece como que sí, en general, creo que después de todo este montón de investigación se puede decir que de verdad las simulaciones, o sea, la gente hace esas simulaciones. Ahora, la cuestión importante era, o la siguiente cuestión importante era, vale, las hacemos, pero ¿de verdad eso es comprender las oraciones? ¿O es esencial para que podamos decir que hemos comprendido las oraciones? ¿O pudiera ser a lo mejor que es una especie de epifenómeno o incluso de algo que se hace después de la comprensión? Primero necesitamos de algún modo comprender, sea eso lo que sea, y luego ya después hacemos las simulaciones mentales que sean, ¿no? Bien, pues para probar que las simulaciones mentales tienen un papel causal en la comprensión del significado, ahí ya no contamos con tanta información. Ahí os voy a contar un par de estudios que creo que indican que tienen un papel causal, pero digamos que el tema es mucho más reciente y está todavía mucho más por aclararse. En uno de ellos, una lógica que se ha usado es echar mano de personas con problemas motores. Si tú tienes problemas en tu sistema motor, pues tu comprensión del lenguaje que se refiere a acciones debería de estar de algún modo dañada también. Daros cuenta de que esto en sí es una idea muy llamativa. Es decir, ¿a quién se le iba a ocurrir pensar que un paciente de Parkinson tuviera algún problema en comprender el lenguaje? Lo que hacía falta era buscarlo bien. En concreto en este estudio, hecho por españoles, no son gente de Oviedo, pues lo que hicieron fue muy sencillo. Le presentaban a pacientes de Parkinson dibujos y le decían, nómbralo. Ahora había dibujos que eran objetos
y dibujos que eran acciones. Esto no es en sí comprensión del lenguaje, pero sí toca la representación mental que uno tiene de objetos y acciones, ¿vale? Pues tomaron también un grupo de control de gente de la misma edad, sano, y gente con demencia, y fijaros que en ninguno de los grupos de control hay un problema diferente en nombrar objetos frente a acciones, pero en los pacientes de Parkinson sí se da esta diferencia. En este caso lo que están mirando es cuántos de los dibujos mencionan correctamente. Entonces ya esto ya es una evidencia de tipo causal, no es solamente que lo haga, sino que realmente que si tu sistema motor no funciona bien, pues parece que tu capacidad de representar objetos y acciones pues se ve específicamente alterada, ¿no? Y este otro es un estudio con gente sana. Siempre es más fácil interpretar estudios con gente sana, porque claro, la gente que tiene una enfermedad, es que normalmente una enfermedad, quieras que no, por muy específica que sea, siempre es sistémica, afecta a la totalidad de la persona, y porque uno siempre tiene que adaptarse y generar estrategias, etcétera, siempre es mucho más complicado interpretar. Pero hay métodos, disponemos hoy en día de métodos que nos permiten lesionar selectivamente áreas del cerebro de una persona. Además, hacerlo de forma transitoria, de modo que no lo dejamos que no lo dejamos así para siempre. En concreto, una que se conoce se llama estimulación magnética transcraneal, y esto consiste básicamente en dar una serie de pulsos eléctricos en ciertas partes, a través del cráneo, es un aparatejo así que se pone encima de la cabeza, se hace una resonancia primero para ver el cerebro de esa persona y localizar la zona que quieres poner, y luego entonces lo pones ya justo en el sitio que quieres, y entonces pues según si das los pulsos con ciertos parámetros, lo que consigues es una desactivación que dura muy poquito rato de esa zona, ¿vale? Y aquí lo que hicieron fue coger y localizar el área de la mano y desactivarla para gente que eran diestros, ¿vale? El área de la mano de los diestros, que controla la derecha, está aquí en la parte izquierda. Y y los pusieron, después de hacerles esto, no recuerdo bien, creo que era durante, mientras lo estaban haciendo, mientras estaban estimulando, a la vez hacían esta tarea. Y la tarea era simplemente leer palabras y decir si son palabras o no palabras. Es decir, había palabras como lanzar y aprender, y había otras palabras como catole, que no es una palabra, ¿vale? Es perfectamente correcta en castellano, pero no existe. Pues tú solo tienes que decir, existe, no existe, existe, no existe, o la conozco, no la conozco. Pero el punto clave es que hay acciones de mano y acciones no de mano. Y os podéis imaginar la lógica, ¿no? Para que entendáis el gráfico bien, fijaros que aquí lo que están poniendo es la diferencia en el tiempo de reacción. Miden de nuevo el tiempo que tarda desde que ves la palabra hasta que responde. Y lo que están poniendo es la diferencia en el tiempo de reacción entre cuando estimulo la zona derecha, que es tu mano izquierda, y que si tú eres diestro no es la que vas a usar para lanzar la pelota o lo que sea, ¿vale? Y la zona izquierda, que es la que sí, ¿vale? Fijaros que la predicción aquí es especialmente fina, porque no es solo que tu corte motor se implique en realizar las acciones, es que si eres diestro se implica tu corte motor izquierdo. Y bien, en las acciones no manuales no había diferencia ninguna en ese caso, mientras que en las acciones manuales pues había una diferencia. Como siempre estos efectos, pues bueno, 30 y tantos milisegundos de diferencia, pero estadísticamente significativa y mostrando que algo está consiguiendo afectar a tu procesamiento de esas palabras, el hecho de que te estén alterando esa zona, digamos, ¿no? Bien, por tanto, tenemos cierta evidencia de que crear las simulaciones mentales pues dificulta eso. Podemos enlentecerlo, podemos generar más errores, pero lo que no tenemos es evidencia de que realmente si alteramos las simulaciones mentales, cambiamos el significado. Y es una predicción clave. Si la simulación mental es comprender,
Entonces, si yo consigo cambiar esa simulación mental, la gente tendría que comprender otra cosa distinta. Y esta es la línea que hemos iniciado nosotros. Pero claro, ¿en qué sentido puede cambiar el significado? Significa que si altero la simulación mental, te digo, el lápiz está en el cajón y altero la simulación mental y entonces tú vas a entender que eso habla de elefantes. ¿Cómo va a ser eso? No es tan así. Lo que se nos ocurrió es que lo que puede pasar es que esté cambiando el nivel de conceptualización. Para que entendáis esto, daros cuenta de que todo concepto se puede representar a distintos niveles de abstracción. Por ejemplo, pisar uvas, pues yo lo puedo entender a un nivel muy concreto como la acción de aplastar uvas con los pies. Pero a un nivel más abstracto es hacer vino. Igualmente, votar se puede entender como pues, ayudar a decidir quién nos va a gobernar, etcétera, etcétera, a un nivel muy abstracto, o a un nivel muy concreto es poner un sobre en una urna, con la mano. Entonces, todos los conceptos se pueden entender a esos niveles, desde tiempos de Rost, con la idea aquella de las categorías básicas y demás, pues ya decía, pues mira, ¿esto qué es? Decía, pues esto a un nivel muy concreto es una silla de auditorio, a un nivel de mayor abstracción es una silla, y a un nivel de mayor abstracción es un mueble. Y es perfectamente correcto, es todas esas cosas a la vez, simultáneamente. Pero la parte del significado que está siendo enfatizada en cada caso es distinta. Es decir, es un significado diferente, aunque se refiera al mismo objeto, pero es un significado diferente. Y de hecho, el que sea diferente nos lo demuestra el que es totalmente distinto, que yo conceptualice algo a un nivel o a otro para el tipo de decisiones que yo pueda tomar luego después. Si yo veo a alguien haciendo algo y simplemente lo interpreto como que acaba de apretar un botón, digo, bueno, pues ¿qué más me da? Pero si yo lo interpreto como que acaba de lanzar una bomba atómica, me asusto bastante. Vale, entonces dijimos, bueno, vamos a intentar manipular las simulaciones mentales a ver si eso afecta al nivel de abstracción con la cual se van a entender oraciones que usan acciones, ¿no? Y el modo de manipularlas, pues echamos mano de una idea que estaba publicada en un artículo, que fue simplemente usar una tarea motora repetitiva. Entonces, la tarea consiste en una tarea o de manos o de pies, y consiste en hacer un ritmo con las manos o golpeando con los pies en el suelo, que es un ritmo que tiene su cosa, lo usan en su entrenamiento los baterías y demás. Es 1, 2, 1, 1, 2, algo así, ¿no? A ver, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Lleva un ratillo. Pillarlo lleva un ratillo. Yo no lo he pillado todavía. En nuestros experimentos lo que hacemos es que viene la gente y al primero le damos unos minutos de entrenamiento. Y decimos, mira, así, hasta que más o menos empiezan a poder hacerlo más o menos bien, ¿vale? Entonces, claro, la idea es, el hacer esta tarea motora repetitiva se supone que está activando mucho tus zonas motoras dedicadas a controlar o bien las manos o los pies, ¿vale? Entonces, eso de algún modo debería de interactuar con el significado que vayas a sacar de oraciones o acciones que, o sea, de oraciones o verbos que tienen que ver con acciones que haces o bien con las manos o bien con los pies. Bien, pues para poner esa hipótesis a prueba, pues lo que hicimos fue eso, dos grupos de personas distintos, unos hacen un ritmo de una manera, otros hacen un ritmo de otra manera, y les hacemos ver oraciones de dos tipos distintos. Y aquí cada persona ve oraciones de los dos tipos. Hay acciones manuales y hay acciones de pie. Y lo que hacemos para ver a qué nivel están entendiendo esas oraciones es simplemente pedirles, ¿sabes? Ponemos primero la oración y luego después le pedimos, dice, elige cuál de estas dos interpretaciones te parece más adecuada. Evidentemente las dos son igual de adecuadas, ¿no? La gente solamente dice, bueno, pues uno o dos, la que sea.
En concreto, en el primer experimento, fijaros, lo que hacíamos es, aparece la oración, ¿vale? La persona, cuando la lee, le da un botoncito y entonces aparece la palabra ritmo. Y entonces empieza, en ese momento, empieza a hacer o con los pies, durante 15 segundos. Nuestro laboratorio era muy entretenido mientras hacíamos esas cosas. Estaba allí fuera y escuchaba. Pues después de 15 segundos así, entonces aparecen las dos interpretaciones en pantalla y la persona pues presiona el 1 o presiona el 2 según le parezca una mejor que otra. De hecho, nosotros habíamos preestudiado, digamos, esas oraciones para que la gente eligiera el 1 y el 2 más o menos el 50% de las veces, o sea, de modo que eran oraciones que sabíamos que no tenían una especial sesgo en una dirección o en otra. Y ya está, pues elegían una talla, después de un instante, pues aparecía la siguiente, otro poquito de ritmo, así, durante creo que eran 40 oraciones o algo así. Bien, entonces, ¿qué mostraron los resultados? Pues el modo en que lo vamos a poner es que aquí vamos a tener el grupo que actuaba con las manos, el que movía los pies, ¿vale? Y vamos a poner por separado los verbos de mano y de pie. Y lo que voy a representar aquí es la proporción de elección de la alternativa más abstracta. De modo que si veis que aquí las barras van altas, es que el nivel de abstracción que se está entendiendo es más alto, porque más veces se ha elegido la alternativa abstracta, más abstracta, ¿vale? Y si van hacia abajo, pues que el nivel que se está usando, que se está entendiendo, es más concreto, ¿vale? Esto fue lo que encontramos para la gente que movía las manos. Como veis, el porcentaje de elección de la alternativa abstracta pues es mayor que en el caso de la gente que mueve los pies. Y en el grupo de pies encontramos el patrón contrario. Esto pues nos dejó muy contentos, muy sorprendidos y muy contentos, ¿eh? ¿Cómo que al revés? Bueno, nosotros pensamos que al ocupar esas áreas, entonces ya no iban a estar tan disponibles para intervenir en la simulación de los aspectos detallados de la acción y por tanto el significado se vuelve más abstracto, ¿eh? Esa fue nuestra interpretación inicial, que es una interpretación basada en una idea de interferencia, ¿eh? Para asegurarnos y también porque, bueno, las oraciones se estaban poniendo escritas, ¿vale? Pues dijimos, ahora vamos a ponerlas auditivamente, para que sea más como la situación normal de entender el lenguaje, ¿no? Pues entonces aquí lo que hicimos ahora ya, la persona escuchaba las oraciones por auriculares, un instante después de que acababa aparecía la palabra ritmo, sus 15 segundos, interpretaciones, y en este caso la persona ni siquiera aprieta el botón, simplemente dice en voz alta 1 o 2, y ya el experimentador que está por ahí sentado le da al botón correspondiente. Y bien, encontramos un patrón que aunque en este experimento salió un poquito menos fuerte, pero es el mismo patrón exactamente de antes, ¿eh? Y bueno, pues entonces dijimos, bueno, pues parece que sí. Entonces con esto empezamos bueno, concluimos que es verdad que somos capaces de cambiar el significado que la gente percibe de las oraciones y que eso parecía sugerir una interpretación en términos de interferencia, ¿no? De que ocupando esas áreas, pues el significado se volvía más abstracto, ¿vale? Y claro, pues enseguida dijimos, vamos a explorar esto un poquito más, ¿no? Y entonces nos metimos a intentar ver qué sucedía y lo primero que se nos ocurrió fue explorar el curso temporal de estas cosas. Daros cuenta de que en los experimentos anteriores, en esto, aquí aparece la oración y 15 segundos después te dicen que qué has entendido. Aunque esos no son tiempos normales para una comprensión del lenguaje, nosotros el significado lo accedemos inmediatamente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, en la siguiente serie que os voy a contar, un par de experimentos, voy a contar rápidamente, fue que presentábamos la oración auditivamente y inmediatamente, en cuanto acababa, las dos interpretaciones. Para estar ocupando las manos o los pies durante todo el tiempo, en este experimento lo que hicimos fue pedirles que lo hicieran todo el tiempo. Les dábamos un descansito cada 6 ensayos, dejábamos parar un poco,
para que descansaran, pero pues durante varias oraciones por lo menos, pues están todo el rato haciendo el ritmo, escuchan la oración, inmediatamente las dos interpretaciones, dicen 1 o 2, como tienen las manos ocupadas con lo otro, ¿no? Pues lo van diciendo. Pues aquí nos llevamos una gran sorpresa, porque aquí lo que encontramos fue un efecto muy claro, más claro que el de antes, pero justo en la dirección contraria. Totalmente opuesto, ¿vale? Aquí la gente cuando está usando las manos elige muchas más veces la interpretación más concreta. Y al revés sucede cuando está usando los pies, te vas a la interpretación mucho más concreta. Pero como digo, esto nos sorprendió mucho, porque claro, entonces empiezas a decir, bueno, pero ¿cómo trabajan estas áreas? Resulta que cuando es inmediato tú estás usando y de ese momento tienes que elegir la interpretación, de pronto te vas a lo concreto. Pero si las estás usando y pasan 15 segundos, ahora ya no, ahora te vas a lo abstracto. Es una cosa que, bueno, estamos intentando entender. Yo digo que esto son cosas muy calentitas que no tenemos todavía del todo claras cómo interpretarlo, ¿vale? Lo que sí hicimos fue plantearnos, dice, ¿y si será porque justo en el momento que tienen que elegir están usando las manos o los pies? A lo mejor no es el intervalo entre la oración y la interpretación, sino es el hecho de que están usándolas al mismo tiempo. Entonces dijimos, vale, pues vamos a que no lo hagan. Pues primero hacen su ritmo 10 segundos. Y entonces se paran, escuchan la oración e inmediatamente dan la interpretación. De modo que en el momento de hacerlo no están moviéndose, ¿vale? Y ahí obtuvimos exactamente el mismo patrón de nuevo. Por tanto, no es esa la cuestión, ¿eh? Es algo que tiene que ver con el intervalo. El hecho de que te pregunten tu interpretación inmediatamente hace que el ocupar, digamos, esas áreas motoras con esas acciones irrelevantes, pues va a hacerte que elijas la interpretación más concreta. Bien, hasta el momento, pues esto es lo que tenemos y básicamente lo que hemos aprendido con todo esto, pues que sí que es cierto que las simulaciones mentales de algún modo intervienen, ¿vale? Y que esto lo que nos lleva a pensar es que hay un balance, un equilibrio, de alguna manera, entre zonas, entre sistemas que son de tipo perceptivo y motor, ¿vale? Y sistemas que no lo son tanto, porque algunos otros sistemas tienen que encargarse de computar esos niveles más abstractos del significado. Quizá, por ejemplo, zonas de interpretación de intenciones, ¿eh? Cosas así. Entonces, que lo que hay es, de algún modo, un balance. Al final, fijaros que vamos a llegar a la conclusión de que el cerebro entero participa en la comprensión del lenguaje, muy posiblemente. Pues nada, y que esto realmente ahora lo que abre es la posibilidad de empezar a estudiar la dinámica entre unas zonas y otras, ¿no? para ver cómo se lleva eso. Y básicamente eso es lo que tenía que contaros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, por esta charla tan animada de ritmos y lenguaje. Y ahora se abre el turno de preguntas, dudas, sugerencias, lo que queráis. Ahora me podéis preguntar curiosidades de cómo aprendían a hablar los monos. Bueno, para romper el hielo, mientras sé que va a haber muchas preguntas porque son experimentos muy interesantes y suscitan muchas posibles dudas, ¿no? A mí es una curiosidad, porque igual es que no he entendido bien, el patrón inverso entre la mano y el pie no era esperable, ¿no? Yo no me lo esperaba, la verdad que no. Esperaba, si acaso, que fuera más fuerte el mismo patrón que habíamos encontrado con una demora larga. Es decir, si teníamos una interpretación basada en la interferencia, pues yo pensaba que, bueno, si a los 15 segundos después de haber entendido la oración encuentras interferencia, pues si te la pongo inmediatamente, pues quizá encuentres más interferencias, pensaba yo. Y sin embargo, no, digo, justo
totalmente lo contrario. No, pero no, lo que digo, el experimento era igual con la mano y con el pie, o es que igual lo he entendido yo mal. Entonces, Sí, sí, hacían sí. una tarea de ritmo con los pies, un zapateado o algo así. Mm. Entonces, ¿y por qué hay diferencias entre el pie y la mano? Es lo que no entiendo. Porque, bueno, hay diferencias. O sea, A ver, tú te refieres, espérate. Claro, a que están invertidos. ¿Tú te refieres a estos dos tomados conjuntamente frente a estos dos tomados conjuntamente? No. No, me refiero a que en el caso, en este resultado, Sí. la proporción de significados abstractos de la mano es menor Es que menor de que la del pie. concretos. Sí, sí. Claro, claro, eso. Y- Porque estos son solo las oraciones. Vale, es que no miraba aquello de vale. Vale. Estos son solo las oraciones donde el verbo utiliza la mano. Donde la acción que menciona el verbo utiliza la mano. Y estas son las que utiliza el pie. Son tipo patear, cosas así. Eso es. Bueno, muchas gracias, Julio, que siempre es un placer tenerte en casa. En este último experimento, que hay una latencia, ¿no?, para concreto y abstracto, a mí me... Latencia no es. O sea, no- latencia con respecto a una diferencia de tiempo entre la pregunta y la respuesta, Ah, ¿sí? Cuanto Aquí. más tiempo pasa entre la pregunta y la respuesta, más abstracto es. sí. ¿Sí? Eso es lo habitual que estamos encontrando nosotros cuando hacemos comprensión, por ejemplo, o pruebas de identificación de palabras o lo que sea, de decisión léxica. Cuando tienes una palabra concreta, la reconoces antes y cuando la tienes abstracta, la reconoces más tarde. Entonces, no sé si esa... o, por ejemplo, nosotros hemos hecho con adjetivos y nombres o con verbos en contextos metafóricos y en contextos concretos, y los metafóricos se leían con más lentitud que los concretos. Quiero decir que correlaciona con otro tipo de estudios, ¿no? Que a lo mejor si le dejas más tiempo, pues llega al abstracto, pero si lo haces muy rápido, ha llegado al concreto. No sé si puede tener que ver con eso. O yo Sí, que lo pongo puede- encima de la mesa porque a lo mejor es una variable que no sé si estáis teniendo en cuenta, ¿no? Más allá de que estén bailando o que estén tocando palmas, ¿no? Simplemente el hecho de que concreto y abstracto normalmente lo que nos sale en laboratorio también tiene que ver con tiempos de reacción. Tú fíjate cómo, o sea, si tú miras la altura global de las barras aquí, todas, imagínate a un promedio mental de todas ellas, te quedará más o menos por aquí, ¿vale? Ponle 0,3. Y te vienes a los otros, ¿vale? Y no mucho más alto, pero quizá un poquito más alto, ¿vale? Es decir, cuando ha pasado más tiempo, desde el momento en que percibiste la oración, en general hay una mayor tendencia a elegir el significado abstracto que el concreto. Es decir, eso está ahí, y es lógico también en cierto modo, porque a medida que pasa el tiempo pues se nos olvidan los detalles. Es que todo lo sabemos y es normal que tú te quedes con la intención, por ejemplo, y se te olvide exactamente cómo se hizo la acción que fuera, ¿no? Pero lo más importante de estos datos no es ese efecto global de abstracción, digamos, de paso del tiempo sobre la abstracción, sino el hecho de que interactúa de forma concreta con el efector que estás moviendo en ese momento. El hecho de que sea específico de la acción que estás realizando es lo que te está mostrando que que esa simulación mental de ese significado que estás haciendo incluye una información concreta sobre qué efector es el que se está usando. Y además afecta de forma específica a las oraciones suyas, ¿no? Yo lo que me refería es que, a lo mejor no lo he entendido bien, pero las neuronas que están actuando, digamos que funcionan más, ¿no? O sea, que se utilizan más en estos resultados. Pero es concreto o abstracto según si tardas más o tardas menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa de mano, si yo estoy haciendo el ritmo con la mano, esa barra me sube más abstracto cuando pasa bastante más tiempo y más concreto por eso digo que a lo mejor está interactuando con el tiempo, ¿no? Sí, pero
Pero date cuenta de que lo Sí, hace de interactuando, forma, claro, de sí. forma muy específica del efector, sí, ¿vale? sí. Tanto en un caso como el otro. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, que O sea, que el claro, elemento, que el pero- elemento clave realmente, la predicción que es teóricamente importante, en este caso la predicción que se sigue a partir de la idea de simulaciones mentales y no de otras posibles ideas, el hecho de que haya esa interacción Sí. entre el verbo y la acción. Eso lo veo y me parece muy interesante, ¿eh? Era simplemente por vuestra sorpresa, que a lo mejor tiene que ver con eso. Solares, gracias. ¿Está abierto? Sí. ¿Está abierto? Bueno, a ver, en primer lugar, muchas gracias por venir lo primero, claro, pero ahora ya casi es costumbre. Y segundo, por lo que nos has estado contando. Yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo para nuestros chavales, porque me parece un ejercicio de honradez investigadora. Y has ido contando los pasos de alguien que está encontrando resultados, pero a la vez que encuentra resultados encuentra problemas y por tanto debe tener los resultados en cooperador, volver a probar. Y me ha gustado mucho cómo lo has contado y también cómo lo estás trabajando, claro. Bueno, yo no me dedico a estas cosas, yo soy de la parte del abuelo Chomsky, quiero decir. Y entonces no tengo problemas con vuestro trabajo, que me parece interesante y que creo que debéis seguirlo, evidentemente, porque parece que puede ofrecer resultados interesantes. Tengo problemas, y yo me imagino que tú también, con las simulaciones mentales. Primero, me parece muy interesante que se estudie la comprensión. Claro. ¿Alguien se ha planteado el problema de las simulaciones mentales para la producción? Sí, lo que pasa es que es mucho más fácil estudiarlo en comprensión. Sí, claro. Por eso lo digo, porque claro, se supone que efectivamente lo que se percibe da lugar a un trabajo mental que puede producirse en diferentes campos del cerebro, etc. Pero claro, ¿cómo se consigue exprimir todo eso para una producción? Eso es una parte, ¿no? Bien, y las otras partes de la simulación mental, aparte de que es un indefinido, y por tanto no hay ni siquiera mucho que discutir acerca de él, la simulación mental es algo que ocurre en el cerebro, y por lo que yo he podido ver, se observa en ligerísimas activaciones mentales, o cerebrales mejor dicho, en concomitancia con hipotéticamente el procesamiento de hipotéticos significados o de determinados conceptos. Y se me ha ocurrido, bueno, se me ocurre a mí al oír esto, no lo considero una idea, simplemente algo que se me ha venido a la cabeza, si la hipotética simulación mental puede no ser más que un sistema de comprobación. Es decir, tú percibes, interpretas, llegas a, no sé por qué camino tampoco, el significado de eso que has percibido y el cerebro comprueba, conectando con esas zonas modales, efectivamente, que hay un match entre ese significado al que tú has llegado y tu experiencia previa, porque si no, no hay actividades motoras ni de ningún tipo, ¿no? Y si hay un match, se producirán determinados efectos y si hay un mismatch, un problema de experiencia, se producirán otros. Y quizás podría tener algo que ver también con estas relaciones entre manos, pies, acciones de mano, acciones de pie, etc. No sé. Pero esto son cosas de alguien que no sabe de esto. No, pero es precisamente el punto clave que se está investigando, hasta qué punto las simulaciones mentales son esenciales para la comprensión del significado o son algún tipo de epifenómeno que o no es relevante directamente para lo que se comprende o bien sucede después y solamente para pues, cuando la tarea a lo mejor lo requiere o algo así. Bien, sí, hay una pieza de evidencia en la que yo no me he parado, que es que hay estudios que muestran que es la activación en esas zonas motoras y perceptuales sucede suficientemente rápidamente después de la percepción del lenguaje como para pensar que no es una cosa a posteriori después de haber comprimido. Estamos hablando de intervalos de 200 milisegundos. Desde que aparece la palabra hasta que ya se pueden detectar actividad en esas zonas motoras y premotoras, son 200 milisegundos, que está muy cerca. El tiempo estimado de acceso al significado de una palabra está en el orden de 150 a 180.
O sea, que es que es muy rápido. Entonces, eso no cuadra con la idea de que fuera algo muy posterior a la comprensión. Y luego la cuestión también sería, ¿y por qué, aunque fuera algo posterior, por qué debería esa comprobación de llevarte a cambiar el significado que percibes del modo en que lo hace? ¿Entiendes? Y vaya, y los estudios que os he enseñado antes con los pacientes motores y con la estimulación magnética, todo eso no terminaría de cuadrar muy bien con la idea de un chequeo a posteriori de los significados. ¿Hay alguna otra duda? Si no hay ninguna, yo voy a hacer. No me voy a entrar en detalles, solo es un poco también para aclarar, ¿no? Tengo un par de preguntas. Una de ellas es, en todas estas acciones que habéis escogido, en todos los casos se hacían cosas con las manos, con los pies, y los verbos eran, o sea, las palabras eran de mano o de pie. ¿Metíais también casos, o vais a seguir haciendo casos en los que estén haciendo algún tipo de acción que no sea con la mano o con los pies? De momento no. De momento no hemos evaluado ninguno de... Lo digo para ver si es una cuestión de el hecho de que estés entretenido haciendo algo, motor con otras cosas, no sé, cerrar los ojos, no lo sé, si puede influir en que tengas un tipo de significado, ¿no? Y si también a la hora de darle, no sé, pues a los bongos algo con la mano y tenéis un verbo, por ejemplo, que no sea ni de mano ni de pie, o sea, otra cosa. Si eso puede dar alguna señal de que hay algún tipo de relación. De momento, los materiales lingüísticos con los que trabajamos los hemos mantenido constantes desde el primer experimento, para que fueran todos los experimentos perfectamente comparables entre sí. Pero sí estamos haciendo unos experimentos donde lo que hay es que no se hace nada, no hay ritmo ninguno, para intentar tener una línea base con la cual comparar esto y ver si de verdad hay interferencia o en realidad podría ser facilitación o podría ser, en fin, para saber cómo interpretar bien esto, ¿no? Entonces, claro, en el caso en que no hay ritmo, nos planteamos, bueno, y durante esos 15 segundos, ¿qué hace la persona? Porque la persona, tú no le puedes decir no hagas nada, porque está claro que algo va a hacer, va a estar, aunque sea pensando en la musaraña, pero algo va a estar haciendo. Entonces, ahí lo que hicimos fue ponerle a hacer un ritmo vocal, de modo que estaba haciendo algo así como algo así. Y bueno, pues o sea, en ese caso el tipo de resultados que salió son, o sea, básicamente sale lo mismo en el caso de demora corta que demora larga, ¿vale? El patrón es el mismo, por lo tanto, y como en el caso de demora corta no hacían realmente nada, porque aparece la palabra inmediatamente en la interpretación, y ya pasa al siguiente ensayo, pues el hecho de que los resultados fueran similares en los dos casos hace pensar que el estar ocupado no aporta algo especial. Que lo que aporta es estar ocupado en algo que tiene que ver con el significado de las oraciones. Y la otra pregunta es, ¿qué vais a hacer después? ¿Cuál es el quinto, no? ¿Es el cuarto, quinto, sexto? Ahora mismo lo que tenemos entre manos es primero terminar de entender lo que sale en los estudios de línea base de control, porque el patrón es complicado. Y luego después las líneas gordas en las que queremos seguir son, en primer lugar, hacerlo perceptual. Es decir, usar, por ejemplo, verbos imagínate solamente nombres de colores y formas. Y hacer que la persona en esos 15 segundos se entretenga haciendo una tarea puramente perceptual. Por ejemplo, te pongo una pantalla entera repleta de colorines y te digo, cuenta o señálame o lo que sea, todos los amarillos que veas. Y entonces de esa manera ocuparías las zonas que procesan el color y entonces luego le pones a elegir. Primero le pones, primero le pones limón, hace su tarea de colores, ¿vale? Y luego le das a elegir entre dos posibles definiciones de un limón. Fruta rugosa, amarilla y olorosa, o fruta rica en vitamina C.
Una es concreta, perceptual, la otra es abstracta. Es decir, algo similar a lo que estamos haciendo ahora, pero con una tarea puramente perceptual. Esperamos que funcione más o menos igual que esto. Vale. Y luego hay un proyecto que lo tengo pedido ya, a ver si me lo dan, que es lo bueno, que era una especie o sea, realmente era una hipótesis un poco loca, pero precisamente como era un programa que se llama Explora, que precisamente es para ideas locas, dije, bueno, pues esa. No sé si sabéis que un efecto, un fenómeno que se ha estudiado mucho últimamente tiene que ver con el bilingüismo. Resulta que a las personas, o sea, ¿habéis oído hablar alguna vez de dilemas morales? Por ejemplo, el dilema del tranvía. Te dicen, tú estás encima del puente, ¿no? A tu lado hay una persona gorda y viene un tranvía desbocado por la vía que pasa debajo del puente y si hay dos posibles opciones. A un lado va a... O sea, no, si sigue hacia adelante va a matar a 4 o 5 personas que están allí seguro. Pero si tú empujas a la persona gorda aquella a la vía, resulta que eso va a parar el tranvía, o va a hacer que se descarrile, o no sé qué. En fin. Evidentemente, a pesar de lo improbable que sea eso, es que se formula así, es curioso eso. Pero bueno, a ti te piden que te creas que de verdad, seguro, que no tienes que dudar. Si tú empujas a esa persona y la matas, por tanto, conseguirás salvar a las otras 5. Entonces tú tienes que decidir entre cometer tú ese asesinato, pero salvar a 5, o no hacer nada, quitarte en medio, dejar que la cosa siga su curso y mueran las otras 5, ¿no? Entonces, a mí resulta que los bilingües, cuando les plantean este problema en su segunda lengua, tienden a elegir más tirar al gordo. Es decir, se vuelven más racionales, más fríos, más puro sopesar beneficios e inconvenientes. Y decía, aquí me salen las cuentas, pues tiro al gordo, ya está. En cambio, cuando te lo plantean en tu primera lengua, la cosa emocional de que yo empujando a una persona yo no puedo, pues hace que lo elijan menos. Y que prefiere quitarte de en medio que mueran 4. Eso se ha interpretado como una cuestión de nivel de abstracción. Si tú ves esa situación a un nivel más abstracto, pues la racionalidad te dice lo que hay que hacer, salvar lo más posible. Si lo ves a un nivel más concreto y lo ves como realmente te imaginas empujando la sangre y lo que sea, pues dices, uff, entonces tomas la decisión contraria, ¿no? Entonces, claro, a mí se me ocurrió pensar, como aquí teníamos esta manera de cambiar el nivel de abstracción, dijo, bueno, ¿y si resulta que haciendo este ritmo de manos y de pies yo consigo y le pongo la situación en la cual la acción de empujar es así, empujar, o frente a darle una patadilla. Y digo, a ver, a lo mejor resulta que dependiendo del modo concreto en que se realice esa acción y de la actividad motora que tú has estado realizando antes, si eso realmente cambia el nivel en el cual tú estás representándote esas dos situaciones, podría ser que tus decisiones cambiaran con eso. Entonces, me pareció suficientemente loca para pedir un proyecto. ¿Hay algo? Sobre lo que acabas de decir, si se hiciera el mismo experimento, pero en vez de haciendo ritmos con las manos o con los pies, cantando una canción en el primer idioma y luego cantando una canción en el segundo idioma, ¿no debería pasar lo que estás diciendo con el dilema moral? No, pero si es que eso está comprobado. Lo que te digo de los bilingües ya se sabe qué sucede. No hace falta cantar la canción, basta con plantearle el problema a la persona, contárselo en su primera lengua o en su segunda lengua. Eso es suficiente ya para que cambie sus decisiones morales. Pero un poco aplicado a vuestro experimento, ¿no invertiría los resultados? Por cantar la canción, a ver, en principio, por lo que sabemos, para que afecte al nivel de abstracción, la actividad motora que tú realices tiene que tener algo que ver con la decisión que vayas o que estés valorando, digamos, el significado que estés valorando. Entonces, a lo mejor,
cantar una canción que afectaría a todo esto, sí que afectaría a algún tipo de decisión moral que implicara, por ejemplo, contarle algo a alguien frente a, no sé, decírselo por un mensaje de texto que usan los dedos, ¿vale? A lo mejor eso podría ser. Pero en principio, por lo que sabemos, el efecto es específico del efector que se utilice. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Julio, por la charla, Gracias a vosotros. por las preguntas. Esperemos que vuelvas para contarnos ese proyecto loco. Siempre que queráis, siempre que queráis. Y a todos vosotros, pues gracias por venir a esta última sesión y esperamos veros de nuevo en octubre del curso que viene. Muchas gracias a todos. Muy bien.